Bien, acá ese plano, ese mapita más complejo, verán la calzada de los muertos, lo que tradicionalmente se analiza, pero fíjense todos estos otros sitios que yo les decía. Bueno, ahí tienen de los otros conjuntos arquitectónicos, ¿no? Que yo les mencionaba, que dependen, son parte de la ciudad, serían como barrios, ¿no? La Ventilla, Yayaguala, Atetelco, Tempantitla. La imagen de abajo sobre la vida cotidiana es una representación que se hizo en función de cómo de vivienda, de uso doméstico, diríamos, de viviendas en uno de estos barrios, o el de Yayaguala, esta vista de lo que sería el barrio de Yayaguala, pero todos pertenecen a este gran centro que es Teotihuacán, ¿no? Si tengan esta idea de complejidad en donde también sobrevive. Hay un pasado ligado a cuevas, estas cuevas que se fueron en especial en la zona del norte, que se iban como construyendo y que más tarde van a dar origen a lo que va a ser, bueno, la pirámide del Sol y un ensanche de la entrada, una zona de desarrollo de las cámaras, un desarrollo del mortero, o sea, de la mezcla, ¿no? para la construcción, y empezar a complejizar esas cuevas en construcciones que pudieran recuperar los tránsitos anuales, y marcar estos ejes norte-sur y este-oeste, ¿no? A partir de estos ejes se va a ir definiendo esta traza, esta cuadrícula, en donde se van a ir desarrollando los distintos edificios, pero fíjense cómo hacia afuera, ¿no? Hacia los barrios, que incluso algunos de estos barrios estaban ocupados por artesanos mayas. Entonces era el barrio de los mayas, el barrio de los zapotecas, ¿no? Es decir, de otros pueblos extranjeros que se instalaban, en especial porque es un gran centro de producción de objetos. Y también en los últimos años se han encontrado muchos objetos de ofrenda en túneles, en los templos también, que habla de esto que decíamos, como no solamente un gran centro urbanístico, un gran centro de peregrinación, un centro religioso, cívico, de poder, pero también de difusión, de desarrollo, digamos, de cerámica, de escultura, de arquitectura, ¿no? Y de poblaciones que se organizaban en función de un templo, de un templo central, ¿no? Bien, yo les decía que si seguimos esa gran cronología y nos vamos, hay tres fases, esta primer periodo del 200 al 350 de Tlaminilolpa, que es en función de los sitios que se fueron trabajando y que permitieron los fechados, ¿no? En donde ya se observa que se empiezan a plantear las características que vamos a ver de este estilo, podríamos decir, ¿no? Ya en el siglo III, más fácil, ¿no? Hay un reconocimiento, podríamos decir, de una tendencia arquitectónica en sus construcciones de la horizontalidad, ¿no? Es decir, lo que domina cuando uno observa construcciones
teotihuacanas, ¿no? Es la horizontalidad antes que la verticalidad. Es decir, no se van hacia arriba, sino que se van en ancho, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, esta es la pirámide del Sol, ¿no? La restauración se empieza a hacer en 1910 y retoma un estilo propio este estilo del ancho, es decir, si uno la observa, ¿no? La foto es apaisada, digamos, ¿no? Tiene 64 metros de altura, en realidad serían unos 61 metros, y luego estuvo coronada sobre la pirámide con una sobreestructura que aparentemente era perecedera, que la coronaba, pero que no ha quedado, ¿no? Fue construida, como yo les decía, sobre una cueva, que tenía distintas, como túneles, distintas cámaras, ¿no? Y que esta construcción de la pirámide, de la montaña construida, podríamos decir, conmemoraba justamente la creación del hombre y su salida de la cueva, ¿no? Hay que recordar el mito de origen que recuperan los aztecas en ese sentido, ¿no? Fíjense, ahí tienen una imagen más de cercanía, ¿no? En donde se ve esa amplia escalera, ¿no? de un solo tramo, y después se va a dividir, ¿no? Fíjense, ¿no? Como que va haciendo distintos momentos para parar, ¿no? Se divide, se vuelve a unir, ¿no? Y de alguna manera genera como distintas plataformas, ¿no? Para el observador, ¿no? Aparentemente puede que fuera un centro de culto al dios de la tormenta, o tal vez un centro para la gran diosa a la que se le rendía culto en el interior de la cueva, ¿no? La ven así, pero imagínensela como estaba, porque los templos estaban decorados, ¿sí? Recubiertos por una capa de roca y después recubierta por este compuesto de grava, de cal, de arena cementada, y luego estuco, una cal, arena y pintura y colores fuertes. Y ahí ya se ve este sistema típico constructivo de talud tablero. Ahora se los muestro. Bien, entonces, sistema constructivo que se instala a partir de Teotihuacán. Esta característica del talud tablero, talud tablero, talud tablero, escalones, para es más fácil, ¿no? El vertical, el tablero sería vertical, descansa sobre el talud, y fíjense que el talud tiene una leve inclinación, ¿no? El exterior, fíjense que estaba recubierto, ¿no? Y acá vemos escultura en piedra, que es lo que ha quedado, pero esto que les decía, estaban policromados. Entonces imagínense la magnificencia de la ciudad en aquella época, ¿no? En este caso, el templo de Quetzalcóatl es muy interesante porque se han descubierto, hay un grupo, voy a ver si hay algún, dirigido por Gómez Chávez, que es un arqueólogo mexicano,
Melina, que estaba investigando por un problema de conservación, porque se inundaba la zona de la plaza. Entonces estaban viendo cómo hacían frente a esa plaza hundida, que estaban... Entonces empiezan a buscar los desagües naturales. Cuando encuentran los desagües naturales, ahí empiezan a hallar una serie de túneles que vincula con una relación entre el inframundo, el mundo terrenal y el mundo del más allá, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que se recupera es, bueno, fíjense la representación, y ya para ir metiéndonos en escultura, pintura, arquitectura, van a estar muy interrelacionadas. Piensen que esto estaba como arte público, ¿no? Es decir, como más que arte, como manifestación pública para toda la población. Ahí en el gráfico, es decir, tienen una foto, pueden ver que está cómo está trabajado y cómo está revestido, ¿no? Y luego tienen un esquemita en donde lo que observan son todo ese relleno, ¿no? Que yo les decía, de grava, ¿no? Este pavimento, y luego molduras, ¿no? Es decir, que van revistiendo esta estructura que ustedes observan, ¿no? Bien, entonces algunas características de estos detalles, ¿no? Que se pueden observar en este vuelo de pájaro, diríamos, esta visión que la vamos a complementar con otras visiones, y ya cuando nos encontremos también. Decíamos, bueno, se consolida este culto, esta representación de la serpiente emplumada, habíamos observado ya en esta primera etapa. Cantidad de ofrendas que se encuentran ligadas a los templos, con pequeñas estatuillas, que eso también nos va a hablar, por un lado, de escultura que estaba pintada, y otra cosa que observamos es que también la pintura se concentraba en este sistema de talud-tablero, permitía generar estos sectores para que se pudiera pintar murales, ¿no? Pintar muros de allí, ¿no? Y que, bueno, hay manejo de distintos colores. Fíjense que hay una dominancia del rojo especialmente. Esos fondos rojos incluso entran a dominar. Esta zona del tablero, ¿no? Como que era la zona preferida, los colores bastante brillantes, imágenes que no tienen una línea de contención, entonces a veces se van perdiendo. Ya en el periodo, digamos, del 400, ya se vuelve mucho más complejas estas representaciones de las imágenes. Ahí pueden ver, bueno, animales sobre estuco, y fíjense cómo se refuerza nuevamente la horizontalidad y cómo la imagen se adapta al marco, ¿no? De encierro, podríamos decir, ¿no? Entonces, este trabajo de manejo de una paleta bastante compleja, porque ustedes van a ver, bueno, el negro, el rojo con la hematita, el verde claro, el azul, un azul
que hasta el día de hoy no se sabe bien cómo se ha logrado, pero ahí tienen, bueno, del Templo de las Caracolas, una de las imágenes que ven a la derecha, para que se vayan dando una idea de cómo esto estaba al caer en intemperie y demás, obviamente que ha ido sufriendo situaciones, ¿no? No quiero ampliar mucho porque ya la semana que viene vemos tranquilo.